Hice alusión a un significado que reservé para hoy y para mañana, si Dios quiere, y que considero sumamente importante. Ayer hablé del significado en relación con la redención, con el misterio de la redención. Y en María, con esas lágrimas de sangre, veo la participación suya en la redención, María corredentora. Hoy veo otro aspecto de María, que es su participación en el triunfo de nuestro Señor, en el triunfo de su reino. La redención apunta hacia una meta. Esa meta es el cumplimiento del ideal de Dios, del deseo supremo que tiene Dios. Muchas veces vemos el problema de la existencia como un problema formado por millones de cosas. La existencia nos aparece ante la vista formada por millones de problemas y nuestro corazón está inquieto, nuestra mente está agitada y se fatiga mucho tratando de encontrar una explicación que tenga cuenta de todo y que sea una explicación, la explicación válida, verdadera, la que dé satisfacción a nuestra mente, la que dé reposo a nuestro corazón. Con la religión, es decir, con las relaciones del hombre con su Creador y de consecuencia con su prójimo, sucede lo mismo. Nos aparece como formada la religión por millones de cosas, cositas, problemas, fragmentos, y con fatiga queremos darnos cuenta de cuál es el dibujo, la figura que resulta de todo este conjunto de cosas. En una palabra, quisiéramos saber en pocas palabras todo. Y le decimos a nuestro Señor, bueno, está bien, tú has inspirado la revelación, has escrito tu divina palabra, la Biblia, que tiene 72 libros y contando en un cierto modo hasta 73. Y cada libro tiene un montón de capítulos y cada capítulo un montón de versículos y cada versículo un montón de palabras. Y yo me pierdo en medio de todo esto y quisiera saber, dime en pocas palabras todo. No quiero fragmentos de verdad, Señor, quiero la totalidad, todo. ¿De qué se trata? ¿Para qué me trajiste al mundo? ¿Qué quieres de mí? Y a esto es a lo que nuestro Señor nos quiere conducir, nos quiere dar ahora el todo. Todo el problema simplemente se puede concretizar en las relaciones que hay entre Dios y cada uno de nosotros. Dios y yo. Y todavía podemos precisar más. Estas relaciones entre Dios y yo son las relaciones que hay entre su voluntad y la mía. Vamos a pensar una sola cosa. Todo lo que somos y tenemos, desde la cabeza a los pies, cuerpo y alma, no lo hemos ido a comprar a una tienda. Nos ha sido dado. ¿Por quién? Algunas cosas, por ejemplo, las de nuestro aspecto físico o de nuestro organismo, que influyen a su vez en nuestro temperamento, al parecer nos han sido transmitidas por nuestros padres. ¿Pero qué sabían ellos? Pobrecitos. Ellos nos encargaron y Dios nos trajo al mundo. Pero ¿cómo sabían ellos lo que iba a salir de ahí? No nos conocían. No nos han dado en realidad nada más que la ocasión para que Dios nos creara. Les agradecemos mucho y los queremos, pero no son ellos los que nos han dado, ni tampoco nuestros abuelos ni nuestros bisabuelos. Nos ha dado todo ¿quién? Dios. En el cuerpo y en el alma. Nos ha dado todo y todo nos lo puede retirar en cualquier momento. Puede tomarse, por ejemplo, me puede quitar los ojos porque son suyos y yo me quedaría ciego en ese momento. Puede retirar de mí la facultad de la palabra y yo me quedaría mudo. Puede volver a tomar, porque es suyo, cualquier cosa de mi ser, y yo no podría oponerme y no tendría derecho a decirle por qué. Ningún derecho, son cosas suyas. Le pertenezco como criatura. Hay, sin embargo, una cosa que Dios no va a poder tener jamás si yo no quiero, y es mi voluntad. Esta es una cosa importantísima y tremenda. Es un riesgo de Dios y un riesgo mío. La voluntad que Dios me dio tiene una característica que es realmente imagen, reflejo
reflejo de cómo es Él, porque Dios nos hizo a su imagen, y es el libre albedrío, es decir, la capacidad de poder decidir hacer una cosa o no hacerla, inclinarnos a la derecha, a la izquierda, decir sí o decir no, poder decidir sin constricción. Este es el libre albedrío, es diferente de la libertad. La libertad es otra cosa, la libertad es Él. Él es la libertad, adherir a Él es tener acceso a la verdadera libertad. Bueno, pues esta voluntad que Dios me dio y que si yo no quisiera, Él nunca eternamente tendría. Es lo que a Él le interesa de mí, es lo que Dios va buscando, es lo que Dios me está pidiendo, me está suplicando, está cortejando en tantos modos. Y trata de obtener de mí que yo me ponga ante todo de acuerdo con Él. Es como si Él tuviera una emisora de radio que hace unos programas preciosos, unas transmisiones maravillosas, y a mí me hubiera regalado una pequeña radio, un transistorcito. ¿Y si me lo regala para qué es? Para que lo escuche a Él, no para otra cosa. Esa es la primera cosa que Dios me está pidiendo. Esto ya se ve desde el principio de la creación, desde el principio de la historia humana. Todo el problema del paraíso no es otro sino las relaciones entre esa voluntad divina y la voluntad del hombre, las relaciones entre ellos. Y esas relaciones ya estaban expresadas por aquellos dos misteriosos árboles simbólicos, y para ser simbólicos reales, porque el símbolo no es que está fundado sobre las nubes, es siempre la pedagogía de Dios, unir el elemento material con el elemento espiritual. Y en esos dos árboles, el de la vida y el del conocimiento del bien y del mal, ya estaba expresada toda esta relación, esta problemática. Pues la prueba del hombre simplemente fue esa, aceptar ese lazo, ese vínculo, esa relación de amor filial con Dios. Y Dios le dio al hombre una voluntad para que esa voluntad formara como el cáliz en el que Dios quería derramar su vida, poner toda su vida, derramar todo lo que su voluntad divina contiene. Antes, cuando decíamos el rosario, lo recitábamos, en el primer misterio dijimos que ese cáliz del que habló nuestro Señor en el huerto de los olivos, pidiendo al Padre que pasara porque es tremendamente amargo, eso no se refería a la pasión que el Señor vino con mucho deseo y con unas ganas inmensas a afrontar, bien sabiendo Él, que es la sabiduría misma del Padre, bien sabiendo que era el modo perfecto, completo, de poder mostrar todo su amor hacia el Padre y hacia nosotros. Él vino a buscar la pasión, no es que vino a soportarla. Él vino a abrazar la cruz, no a soportarla. Es bien diferente. ¿Qué es lo que pidió entonces al Padre? Que le quitara de encima, que le hiciera pasar cuanto antes, si es posible que pasara. El cáliz que representa la voluntad mía y tuya, la voluntad nuestra, humana. Es un cáliz que Dios nos dio, podríamos decir, de oro purísimo, de diamantes. Ese cáliz nos lo dio para que le dejáramos llenarlo con su propio querer divino. Ahora, yo voy a decir alguna palabrita sobre esta palabra nueva que usé, querer divino. Estamos hablando de voluntad y estamos hablando, de repente, uso otra palabra, querer. Voluntad es un sustantivo. Está diciendo qué cosa es eso. Un ser, un objeto, algo que existe. Mientras que el querer es la actividad, es el movimiento, es la vida, es un verbo. Un verbo. Pues en esta voluntad nuestra Él quiso poner su querer divino. Quiso que esta voluntad nuestra y la suya estuvieran tan armonizadas, tan de acuerdo, que compartiéramos el mismo querer. ¿Cuál es el querer de Dios? ¿Qué cosa hace Dios con su querer? Es un querer omnipotente. A Él le basta querer y hace todo, porque es Dios. Para eso es Dios. En la Sagrada Escritura lo ha expresado con una palabra. La palabra hágase. Hágase. Es la expresión de su querer. Lo quiero.
Y le basta decirlo y se realiza. Hágase la luz. La primera palabra que el Padre pronunció, Dios Creador pronunció, y la luz fue hecha. La misma palabra la pronunció la Santísima Virgen cuando recibió el anuncio del ángel. Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu voluntad. La misma palabra la usa Jesús en el huerto de los olivos. No mi voluntad, sino la tuya, hágase, hágase. La palabra que el Señor nos enseñó en el Padre Nuestro a pedir, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa expresión de voluntad, una voluntad que no es simplemente yo quisiera, sino yo quiero. Y es un quiero que se refiere a realizar todo lo que quiere. Hágase. Eso quiso Dios, que el hombre lo tuviera, lo poseyera. Quiso compartir con el hombre todo. Y para eso lo puso a prueba. Le pidió simplemente un gesto de obediencia para poder Dios tener el pretexto, la ocasión de poderle dar a su vez todo. Dame una sola cosa, hijo mío. Dame una renuncia, una pequeña renuncia. Por un solo día no veas la televisión. Hoy hubiera sido esa la prueba, digamos, en comparación. Al principio fue de todos los árboles. Tú eres dueño, te hago ser dueño. Me reservo uno, el más insignificante, podríamos decir. La última cosa, pero me la reservo, precisamente para que tú comprendas lo que yo deseo de ti. Un gesto de renuncia en mi favor, para yo poder darte todo lo que deseo darte. Y el hombre no quiso, el hombre pecó, ya sabemos, y de ahí nació la cruz. Hemos meditado en los misterios dolorosos. La cruz nació. La cruz, ¿qué cosa es la cruz? La cruz son dos palos contrapuestos, uno que dice que no al otro, dos palos en ángulo recto, como diciendo no quiero, es lo contrario de lo que Dios quería. Y esos dos palos en realidad nos están recordando los dos famosos árboles, el tronco de los dos árboles del paraíso, contrapuestos, el de la vida y el otro que es de la muerte, obviamente, lógicamente. Pues bien, el hombre pecó, Dios fue expulsado del paraíso. No es que el hombre fue expulsado, sino que el hombre expulsó a Dios. Y por lo tanto el paraíso ya no pudo ser paraíso. Se acabó la presencia de Dios y por lo tanto el vacío de Dios, el ver a Dios lejano, el ver a Dios con ojos diferentes, con ojos de miedo, como si no fuera padre. Dios siguió siendo padre, pero el hombre dejó de ser hijo y miró a Dios como si fuera un peligro, un rival, un juez, una amenaza, y en vez de amor hubo solamente miedo de Dios, cuando en realidad hubiera tenido que tener miedo solamente de sí mismo, de hacer su voluntad. Pues bien, el ideal de Dios que prevalece y que queda en pie, no obstante este incidente, un incidente así de trágico y con consecuencias tan enormes, es una cruz que se prolonga en los siglos. No obstante eso, el ideal de Dios quedó en pie. El ideal de Dios, el programa, el deseo, el plan, el proyecto, la decisión de Dios, que no puede ser derogada, que no puede ser cancelada, es: yo quiero recuperar a mi hijo, a mis hijos. El pecado que cometieron me los robó, me los trastornó, les hizo perder la cabeza, dejaron de sentirme como padre, dejaron de sentirse como hijos, pero yo los quiero recuperar, yo los quiero conmigo, los quiero en mi amor, entre mis brazos. Les quiero dar todo lo que soy, todo lo que tengo. Los quiero hacer partícipes de mi felicidad. Les he dado a mi Hijo Jesucristo, que se ha hecho el primogénito de toda criatura. El principio de la creación es Él. Él les ha dado todo, les ha dado la vida. Ahora los quiero todos a mí, todos en mis brazos. Esto es lo que Dios Padre tanto desea y suspira. Nos ha dado todo para esta finalidad. Para eso nos creó. Para eso nos redimió, para eso nos ha mandado todos los medios de santificación. Todos los medios de santificación tienen esta finalidad. Los sacramentos, la misma Eucaristía,
la Iglesia en todo su aspecto visible, social, todas las revelaciones a los santos, todo el magisterio de la Iglesia, todas las gracias y carismas, toda la santidad que el Espíritu Santo ha derramado en 20 siglos, en los santificandos. Todo tiene esa finalidad, llevar por fin, finalmente, al hombre a los brazos de Dios, como su hijito, perdido y hallado. Voy a decir así, a manera de un paréntesis. Sabemos bien que en nuestro tiempo, en estos últimos años, pululan como nunca ha habido una cantidad de ideas, de ideologías, de afirmaciones, de fantasías, que rozan, y a veces rozan demasiado de cerca, peligrosamente, las grandes verdades de nuestra fe. Las imitan muy de cerca. Estoy pensando, por ejemplo, en todas las ideologías que confluyen en la New Age, en toda esa ideología que es como una masa de polvo radioactivo, venenoso, de contornos no bien definidos, y que es un polvaderón compuesto de muchas herejías, pero muy bien disfrazado, para ciertas cosas muy bien disfrazado. El hombre no es divino por sí mismo, no es que tiene poderes divinos que desarrollar. El hombre es simplemente nada menos que hijo de Dios por vocación, no por naturaleza, creado a imagen de Dios. Y también lo creó a su semejanza, pero el pecado es una realidad que todas estas filosofías no conocen. El pecado, que fue un romper ese lazo de amor y de dependencia con Dios, de vida con Dios. El pecado hizo perder al hombre la semejanza con Dios y lo volvió semejante en pequeña medida, semejante al tentador, al demonio. Lo hizo asemejarse peligrosamente a las bestias, a los animales. Es decir, los animales son nobles en todo su comportamiento porque no se han separado nunca de la voluntad de Dios. Ellos no tienen voluntad propia. El hombre cayó mucho más bajo. El hombre sí. Pues bien, el hombre que perdió la semejanza con Dios quedó herido en su imagen, y la redención de nuestro Señor vino a reparar la imagen como primera medida de salvación, como primera cosa para salvarlo, curarlo en sus heridas, reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ahora el Señor se ha propuesto, ha decidido, no que lo ha decidido ahora, lo ha decidido desde siempre, pero es ahora cuando está llegando el momento que desea, que quiere restituir al hombre la semejanza perdida por el pecado. Lo quiere de nuevo inocente, lo quiere de nuevo santo, como Él es santo, lo quiere de nuevo unido perfectamente a su adorable voluntad. Esta es la diferencia radical que existe entre la verdadera fe y la falsa fe que trata de imitarla. Bueno, pues mi maestro hablaba en parábolas y entonces hay que aprender de él a usar las parábolas, los ejemplos, porque entran más fácilmente en nuestra capacidad. Voy a contarles a modo de ejemplo una cosa que pasó en una comunidad de la que yo formaba parte hace ya muchos años, en la que teníamos un niño Jesús precioso. ¿De qué cosa era? De escayola, pero muy bonito. Estaba muy bien hecho. Un día, en una fiesta de un colegio, nos lo pidieron, unas niñas se lo llevaron y nos lo trajeron a pedacitos. Se les cayó al suelo. El pedazo más grueso que quedó era la cabeza, y además toda llena de rasguños y descascarillada. Y todo el pedacerío de lo que quedaba del niñito Jesús. Un compañero mío, ahora es un párroco, está en un pueblito en México, es un artista, sobre todo para la escultura, muy hábil, y con mucho amor, mucha paciencia, y hasta con lágrimas, pues lo recompuso, pegó cada pedazo con su correspondiente, bueno, lo armó de nuevo. Me acuerdo que lo último que faltaba era un pedacito que correspondía curiosamente al costado, al corazón, y antes de cerrarlo todos pusimos un papelito dentro
con una frase, con un algo al niño Jesús y ya lo cerró con cemento. Lo rehizo tan bien que al final hasta resultaba más bonito de cuando todavía estaba entero. O sea que la reparación aún dio mejor resultado. Y hasta aquí la historia. Ahora voy a seguir con una imaginación. Imaginémonos que un día vuelve Jesús, ha prometido que volverá. Lo estamos esperando y deseando. Yo por lo menos lo deseo tanto. Y vuelve nuestro Señor, toma esa imagen suya del niño Jesús entre los brazos, muy contento porque se le parece, pero es una imagen muerta, sin vida, y con tanto entusiasmo y amor le sopla, lo alienta y dice, vive. Y esa estatuita, de repente imaginemos que adquiere vida y ya no es un niño de yeso o de escayola, sino de carne, y tiene corazón de carne y palpita y se mueve y sonríe y habla y es otro Jesús, habla como Jesús, ama como Jesús, se mueve como Jesús. ¡Qué felicidad! Ese sí que es a semejanza suya. El otro era solamente imagen. Este que vive ya es a su semejanza. ¿Me entendieron? El ejemplo es muy claro. El pecado nos tiró al suelo. O por el pecado, mejor dicho, nos caímos al suelo. La humanidad, y se hizo pedazos. Los hijos de Dios que estaban dispersos por el pecado. Jesús es la cabeza de la humanidad. Es el único pedazo que quedó entero. Todo lleno de rasguños en su pasión, sin duda. Pero Él recompuso esa unidad. Y eso fue lo que hizo en su primera venida, como Redentor. Ahora que va a venir como Rey, o que se va a manifestar, mejor dicho, como Rey, es para devolver a sus criaturas esa semejanza que Él quiso desde el principio y que el hombre perdió. Pues este era el ejemplo. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? ¿Qué es lo que quiere de nosotros en concreto? Ya lo hemos dicho, nuestra voluntad. ¿Qué es lo que nos ofrece? ¿Qué es lo que quiere darnos? La suya. Así de simple. Es un teorema muy simple, como enunciado. Al principio de cualquier encuentro de oración o de cualquier cosa con el Señor, conviene que hagamos siempre como una línea de salida. Y esa línea de salida es ponernos en la verdad. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Señor, ¿quién eres tú y quién soy yo? O que lo preguntamos a Él o que Él nos lo pregunta, es lo mismo. Y damos respuesta. Probemos a dar una respuesta sincera y verídica a nuestro Señor. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Y a esa pregunta se añade otra. ¿Qué cosa soy yo para ti, Señor? A tus ojos, ¿yo qué cosa soy? ¿Y qué cosa eres tú para mí? Porque aquí ya con esta pregunta se empiezan a crear los lazos, a ver la relación recíproca. Y a esta segunda pregunta se añade la tercera. ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué quiero yo de ti? También es muy importante concretizar. ¿Yo qué cosa deseo del Señor? ¿Qué cosa quiero de Él? Para no perdernos en cosas inútiles. ¿Qué quiero yo de ti? ¿Y tú qué quieres de mí? Y podemos hacer una cuarta pregunta. ¿Qué has hecho tú por mí? ¿Qué haces tú por mí? ¿Y qué hago yo por ti? Pues bien, estas 4 preguntas conviene que estén siempre al principio de cualquier encuentro nuestro con el Señor, cualquier encuentro de oración o de cualquier tipo que sea. Porque es crear como un puente sobre el abismo que nos separa de Dios. Es un abismo infinito de distancia. Dios, es aquel que es, y nosotros somos los que no somos. Él se presentó así a Moisés: yo soy aquel que es. Yo soy, en el nombre del Señor, yo soy. En el Evangelio, ¿cuántas veces lo dice? Yo soy. Cuando levantéis al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderéis que yo soy. Ese es el nombre de Dios. Y el Señor, comentando la cosa a Santa Catalina de Siena, le dice: yo soy aquel que es, y tú eres aquella que no es. Nosotros somos una sombra de Dios, una sombra. De nuestro no tenemos nada, todo es suyo, ya hemos dicho. Imaginen lo que hace una sombra. Una sombra, yo voy por la calle en un día de sol y mi sombra me sigue fielmente. Y si yo me paro, mi sombra se para. Y si yo me vuelvo, mi sombra se vuelve. ¿Qué sucedería si llegando a una esquina yo sigo caminando y mi sombra da media vuelta y se va por la otra calle? Sería absurdo. Eso que no puede suceder con la sombra física, sucede con nosotros que somos sombras
conscientes, animadas y con un libre albedrío, como les dije antes, pero siendo siempre sombras, Tenemos el privilegio y el riesgo y la posibilidad de poder acompañar voluntariamente, conscientemente al Señor en todos sus movimientos. El Señor prometió su victoria, la redención. Y San Juan, ya en el Nuevo Testamento, nos habla de cómo el Señor nos quiere dar en el futuro esa semejanza perdida. Seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Bueno, pues después de esta ruptura entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, que es el pecado, viene la conversión. Y la conversión significa volver a crear lazos entre Él y yo. Voy a decirles con otro ejemplo, para que nuestra fantasía nos ayude y no sea demasiado árido el tema. Imaginen un papá que puede ser un quirurgo, un cirujano eminente, el cual tiene un hijito. Este hijito está enfermo del corazón. Este niño tendría que morir en pocas horas si su papá no interviene rápidamente. Su padre sabe que no puede hacer otra cosa más que una operación quirúrgica y entonces hace una operación, pero no tanto al niño cuanto a él. Él se abre el corazón. Lo ha hecho Jesús en la cruz, para más señas. Y de su corazón ha hecho partir una vena, una arteria que ha conectado con nuestro corazón. El corazón representa la voluntad, para estar con claridad en el significado. Pues ha conectado su corazón con el nuestro mediante una vena, una arteria. Y eso es lo que decimos vivir en gracia de Dios. Vivir en gracia de Dios es vivir en esa conexión con Dios. De manera que este papá dice a su hijito: ahora puedes vivir gracias a esta unión que tienes con mi corazón. Mi corazón te suministra los latidos, la sangre. Pero ¿qué sucede? Que ese niño todavía, o ese hijito, tiene la posibilidad de pensar diferente de cómo piensa su papá, de tener otros gustos, de decir otras cosas, de tener otros intereses, de vivir otra vida diferente, aún manteniéndose en gracia, es decir, aún manteniéndose en conexión. El pecado sería cortar esa conexión. Cortar esa conexión significaría para el niño morir. Eso lo hace el pecado grave. El arrepentimiento sincero y el perdón que Dios concede en ese momento, por medio de la Iglesia, es la conexión nueva de urgencia que hace para salvar la vida de ese niño que la ha perdido o que la está perdiendo. Pues nuestro Señor no se contenta con eso. Dice a este hijito: yo te amo tanto que no quiero solamente que tú vivas unido a mí, pero una vida tuya. Yo quiero que vivas mi vida, no solamente la tuya. Te amo tanto que, si tú me permites, yo quiero entrar en tu pensamiento y llenarlo de mi pensamiento. Si tú me lo permites, quiero llenar tus ojos con mi mirada, con mi modo de ver, llenar tu voz con mi palabra, llenar tus manos con mis obras, llenar tus pies con mis pasos, llenar tu vida tan pequeñita con la mía, que es infinita, si tú me lo permites. Para comprender todavía con mayor claridad esto que el Señor propone, voy a usar otro ejemplo. Va una persona con una motocicleta por la calle y encuentra a nuestro Señor Jesucristo, que le está pidiendo autostop, si lo quiere llevar. Entonces uno dice: sí, Señor, te llevo, súbete. Y entonces lo que dice San Pablo: ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Es decir, ya no voy yo solo por las calles del mundo, sino Cristo viene conmigo, viene en mí. Y nuestro Señor dice: hijo mío, párate aquí que está un stop, o da la vuelta a la derecha, o vete por ese otro lado, o adelanta, o párate. Y uno lo hace, uno va siguiendo fielmente las indicaciones de la voluntad del Señor, y el Señor va feliz. Vamos en mi moto, y mi moto corre a 40 kilómetros por hora, y vamos evitando los baches y los agujeros de la calle, los que podemos,
A veces yo me distraigo y me salto un semáforo y el Señor me dice, pon atención, porque yo no quiero que mi padre reciba una multa por culpa tuya. Y si son cosas ligeras, cosas de poca importancia, digamos pecados veniales, el Señor se queda afligido y nos advierte de poner más atención. Y si son cosas más serias, pecados graves, el Señor baja de la moto y dice, si quieres tú cometer infracciones y ofender a mi padre, lo haces tú, yo no lo quiero ofender. En eso yo me disocio de ti. Bueno, eso es vivir en gracia, eso es vivir en conexión con Él. Ahora llega la novedad es esta, que el Señor nos dice, yo quiero llenarte de mí, yo quiero hacerte ser otro mí mismo. Es diferente del plagio, del lavado de cerebro. Eso es hacerlo con violencia sobre la voluntad de una persona sin tenerla en cuenta. En este caso el Señor absolutamente nos respeta y nos dice, si tú me lo permites en cada cosa, hasta para pestañear, nos pide permiso. ¿Lo puedes hacer tú o me puedes llamar a mí, a que yo pestañee en ti? Si tú me lo permites, tú puedes ser el protagonista de tu vida, de acuerdo conmigo, sin duda. Pero puedes ser tú el protagonista, o si tú me lo permites, puedo ser yo el protagonista. Y el Señor añade con el ejemplo de la moto. Bueno, ya hemos ido por un trocito de camino juntos en tu moto a 40 km/h y si llueve nos hemos mojado y si hace sol nos hemos quemado. Ahora yo te propongo un cambio, un negocio. Yo tengo un carro, como dicen aquí, fabuloso, maravilloso. Rolls Royce, Mercedes, lo que quieran, pero súper, que ni el rey de la Arabia Saudita se puede permitir. Yo te lo regalo en cambio de tu moto. Y de mi moto, ¿qué hacemos? No te preocupes, la ponemos en el maletero, la ponemos atrás y este regalo que te hago es mío y es tuyo. Aquí tienes las llaves, es tuyo de derecho. Señor, pero yo no sé guiarlo, no sé conducir. No te preocupes, te enseño yo. Súbete en mi voluntad, o sea, en la voluntad divina. La nuestra es como esa motocicleta, como esa bicicleta. La suya es como este otro vehículo fabuloso, maravilloso. Y nos lo quiere regalar. Y dice, yo no sé manejarlo, súbete, te llevo yo y aprendes. Y entonces se trata de decirle al Señor en cada cosa, esto que yo hago, Señor, no solamente lo hago porque tú quieres, sino además lo pongo en tu divina voluntad, donde es como poner lo que uno tiene en el banco, para que produzca intereses. Este es otro ejemplo. El banco de nuestro Señor produce unos intereses que para el hombre son de locura. ¿Qué intereses producen los bancos de los hombres? 5%, 6%, tirando así con mucha fatiga, yo no sé. El banco de nuestro Señor produce no solamente el 100 por 1, sino además la vida eterna. El 100 por 1, para que lo entendiéramos, en realidad produce 100 millones de millones por 1, a medida del amor con que le damos esa monedita nuestra. Un respiro, una atención a una persona, un levantarnos por la mañana, cuando nos va y cuando no nos va, un orar, cualquier cosa. Todo lo que es la vida humana, desde la cabeza a los pies, son esa pequeña riqueza que conviene que pongamos en ese banco de su divina voluntad, donde Él va a hacer que de repente adquieran unos intereses inmensos que son nuestros. Nos está diciendo, esta es mi capacidad. Decían de un rey de la mitología que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Yo hago mucho más. Todo lo que convierto lo convierto en divino, infinito, eterno. Entonces, pon tus cosas en mi voluntad. No solamente eso, llama a mi voluntad como protagonista de tu vida. El Señor quiere que hagamos las cosas no solamente porque Él quiere, sino porque Él quiere hacerlas por medio nuestro. El Señor nos llama, por lo tanto, no solamente a estar a las órdenes de su divina voluntad, lo que Él quiere que hagamos, sino que nos la ofrece como nuestra regalo. Regalo que además, ahora
Ha llegado el tiempo para la Iglesia, regalo de bodas. El regalo de bodas del Cordero para su Iglesia, regalarle su divina voluntad, regalarla a cada uno de sus hijos. Eso es lo que nos está proponiendo. La estatuita de la Virgen de la que les hablé ayer, eso está expresando con las manos en esa postura que tiene, tan curiosa. Una mano en el corazón, la otra mano extendida, abierta, como diciendo, yo tengo una cosa para ti, ¿y tú qué cosa tienes para mí? Yo te quiero dar mi corazón, te estoy pidiendo el tuyo. Yo te quiero regalar mi Mercedes, mi Rolls Royce, súper fabulosa, te pido en cambio tu pobre bicicleta. Yo te quiero dar mi todo, con mayúsculas, te pido tu todo, pequeñito. Un todito a cambio de un todote, por decir. Eso nos pide el Señor y este es el gran anuncio. El anuncio es este: hijito, yo no te quiero simplemente a mi servicio, porque tú eres mi hijo. Yo te quiero como hijo, no como un siervo. ¿Para qué me sirve un siervo? No me sirve para nada. Lo que me sirve es un hijo. Yo quiero tener un hijo a quien poder amar, que me ame y que sea otro mí mismo, otro yo mismo. Y a eso es a lo que nos quiere llevar. Ese es el ideal de Dios. Pregunta que hice al principio: Señor, dime todo en pocas palabras. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el problema entre tú y yo? La respuesta ya la sabemos. Hijo, el problema es este. Yo te quiero dar mi voluntad y te pido la tuya, que es lo único que me falta de ti. Lo demás lo tengo todo en mi mano, pero tu voluntad me falta. Si me falta eso, me falta todo. Y te la pido, y yo te ofrezco la mía para tener todo en común. El misterio de la religión es un misterio de comunión con Dios. Poner todo en común. La Santa Misa, dentro de un momento la voy a celebrar, es un misterio de comunión. Nosotros ofrecemos algo a Dios, algo que previamente Él ya nos ha dado. No olvidemos esto. Él ha tenido siempre la iniciativa. Le vamos a ofrecer algo y Él nos lo va a restituir convertido en divino. Nosotros le ofrecemos un pedacito de pan y el Padre nos lo devuelve convertido en Jesús. Esos son los intereses de los que yo les hablaba antes. No es el 100 por 1, es el divino en cambio del poco humano, el infinito en cambio de la poquita cosa. Nosotros le ofrecemos y Él nos ofrece en cambio, sin medida, y eso que Él nos ofrece lo aceptamos, lo tomamos. Esa es la misa, explicado en pocas palabras, misterio de comunión. Ofertorio, consagración, que es la respuesta de Dios. Comunión, que es poner en común lo nuestro y lo suyo, y lo de todos. Pues bien, que quede esta idea clara. Señor, te doy mi voluntad, dame la tuya. He sabido que ha llegado el tiempo. Yo me apunto. Tú no me hubieras dado esta noticia para darme simplemente cultura o información. Tú me das esta noticia porque en tu amor infinito quieres compartir conmigo todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres. Y te digo, sí, hágase en mí. Te digo, sí, vengo para hacer tu voluntad. Te digo, cúmplase en mí tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estas palabras que encontramos en la Sagrada Escritura. La palabra de Jesús, heme aquí que vengo para hacer tu voluntad. La palabra de María, hágase en mí tu voluntad. La palabra de Jesús en el huerto de los olivos, nunca más la mía, sino solamente la tuya. La palabra del Padre nuestro, venga tu reino, en esto consiste. Y en la práctica, en concreto, ¿de qué se trata? En primer lugar, hay que hacer lo que Él quiere, es lógico. Si no hacemos lo que Él quiere, es inútil llamarla como vida. Pero ya, supuesto que hacemos en todo lo que Él quiere, observamos sus mandamientos, somos fieles a nuestros deberes de Estado, a todo lo que Él nos va pidiendo día por día, con las circunstancias, a esto se añade la gran novedad. Señor, esta cosa la puedo hacer yo, de acuerdo contigo, pero si la hago yo, tiene un cierto valor, pero si la haces tú, tiene un valor infinito. ¿Quieres que vaya? Vayamos juntos. ¿Quieres que hable? Hablemos juntos. ¿Quieres que responda al teléfono? Ven tú a responder por mí. ¿Quieres que vaya a hacer las compras? Yo no voy solo. ¿Dónde voy yo? Por la vida, sin ti. Vayamos juntos. Y para cada cosa, la mirada a Jesús. ¿Te parece bien así? Bueno, pues hazlo tú.
Aquí está mi voz para que tú pongas dentro tu palabra. Aquí están mis manos para que tú pongas dentro las tuyas y hagas tus obras, etc. Bien, hermanos, este es el todo. Bien, la hermana me pregunta acerca de ese ejemplo que hice del niñito Jesús. El niñito Jesús, esa imagen representa, en este caso, es el símbolo, es la parábola en la que nos representa a nosotros, representa al hombre. El hombre está representado por esa imagen. Esa imagen era para decir lo que es imagen y lo que es semejanza. La caída al suelo representa el pecado, con su consecuencia que es la ruptura. La redención está representada por lo que hizo ese artista que pegó los pedacitos y la reconstruyó muy bien, mejor todavía casi de como era al principio. Y ya tenemos reconstruida la imagen. La semejanza está representada por esta cosa imaginaria, hemos imaginado, cuando el Señor vuelva, que tomará esa estatuita reconstruida, ya está reconstruida la imagen, pero le soplará de nuevo como en una nueva creación y le dirá, vive. Y entonces ya no tendrá corazón de piedra, sino de carne, como dice el profeta Ezequiel. Y entonces será de nuevo otro Jesús vivo. Niño, pero vivo. ¿Me entendió ya el ejemplo? ¿Ya quedó claro? Bueno, esta es una pregunta maravillosa que yo me estaré hablando una semana, por lo menos. Pero teniendo que decir algo, digo esto. La Santísima Virgen ocupa en el plan de Dios un lugar especialísimo, como que la concibió o como que la pensó, la decretó, la quiso, la estableció eternamente, cuando estableció eternamente que el Hijo de Dios había de encarnarse. Digo solamente así, aquí yo me podría pasar, gozándonos una meditación maravillosa sobre esto. Pero voy más adelante. Llegó el momento histórico en que tenía que venir al mundo esta criatura predestinada por Dios. Y en ese momento inicial en que comenzaba la vida de María, en que su alma era creada y entraba en el misterio del tiempo, que es un gran misterio, en ese momento que la manecilla del reloj de los segundos empezaba a moverse para marcar el primer segundo de la vida de María. En ese instante que estaba por comenzar el primer segundo, pues podríamos decir, antes de que llegara a formarse el primer segundo de la vida de María, el Padre Celestial, o Dios, que la habían creado inmaculada, es decir, sin pecado, sin permitir que el pecado de la humanidad, el pecado original, la contagiara, sin permitir que ninguna de las consecuencias del pecado la tocara mínimamente, en lo más mínimo. En ese momento que la creó inmaculada, que le había dado una inteligencia, que le había dado una voluntad perfectas, como se la había dado a Adán y a Eva. Igual, en ese momento Dios le hizo comprender en un instante, en un relámpago perfecto de conocimiento, quién es Dios y quién es ella. Todo lo que Dios la amaba, todo lo que Dios amaba a todas las criaturas, le hizo comprender la triste historia de la humanidad, la desobediencia de Adán. Y a ella le dijo, con tanto amor, hijita, no te pido un acto de obediencia como se lo pedí a Adán y a Eva. Te pido mucho más, porque es mucho más lo que yo deseo para ti. Cédeme tu voluntad, así, completa, cédemela. Y María, dándose cuenta, además, y todo esto estoy diciendo por revelación, no mía, o sea, no es que yo he tenido la revelación, pero he tenido la fortuna, la suerte, como ahora ustedes, de poder tener acceso a esta cosa maravillosa. María Santísima, comprendiendo toda la entidad, todo el alcance de su sacrificio, le dijo que sí. Por eso ella no solamente es inmaculada, sino además llena de gracia. Inmaculada dependía solo de Dios, crearla inmaculada, una copa de cristal limpísimo, sin una mota de polvo, sin un granito de polvo. Eso es ser inmaculada. Pero ¿para qué sirve una copa inmaculada si está vacía? Y Dios no la quería vacía, la quería llena. Y además llena no de cualquier cosa, sino llena de sí mismo. Y para hacerla llena de gracia, ahí es donde le pidió el permiso. Le pidió el permiso
pidiéndole precisamente, dame tu voluntad para que yo pueda darte la mía. Y en ese primer instante inicial de la existencia de la vida de María, Dios pudo sentirse vencedor en la prueba de María. En la prueba de Adán y Eva, Dios había quedado derrotado, pero en la vida de Jesús y de María ha quedado triunfador. Y habiendo quedado triunfador, inmediatamente la colmó de todo lo que es Él. Dios lo es por naturaleza, María lo es por gracia. El ángel la llamó llena de gracia. Ese es el nombre de María, llena de gracia, llena de Dios. No porque María sea Dios, sino porque Dios la ha colmado de sí mismo. Por eso es que María, desde el primer instante que empezó a pensar, a palpitar, a vivir, ya en el seno de su madre, en ese misterio que es María, sus obras, siendo de una niña, siendo, podríamos decir, de un feto, de una célula huevo, prácticamente, que ya ha recibido su almita espiritual inmortal, en esa almita estaba Dios. Dios con toda su plenitud de poderes y de derechos. Y por eso María, todas sus obras, desde el primer instante, son obras que tienen valor divino, aun siendo ella una criatura humana. Valor divino, infinito y eterno. Y Dios no hace distinción. Y por eso ella pudo ir sumando y acumulando estas obras divinas hasta poder tener una plenitud que en el momento de la anunciación del ángel le permitió transportar al Hijo de Dios del cielo a la tierra, del seno del Padre al seno de la Madre, porque para el Hijo de Dios resultaba ya lo mismo. El cielo se lo encontraba bilocado en la tierra. Su Padre Celestial se lo encontraba bilocado en María. Todo eso es a partir de ese momento inicial en el que María consintió en regalarle su voluntad de criatura a Dios sin conocerla. Cuando ella dijo no conozco varón, no conozco hombre, no se refería simplemente a San José, no se refería al hombre genéricamente, sino que se refería al ser humano que es ella misma. No conozco este ser humano que soy yo, no me he conocido jamás, he conocido siempre a mi Creador. Bueno, esto así para tratando de decir un poquito, no sé si me entendió. Gracias a eso, aquí estamos, gracias a María, gracias a ella somos lo que somos. Gracias a ella el Verbo pudo encarnarse. Sin ella y sin eso que he dicho, el Verbo no hubiera podido encarnarse.